saludo cariñoso a los que están ya uniéndose a nuestra transmisión. Quiero responder esencialmente a una pregunta que me han hecho. ¿Por qué el sacerdote que celebra el domingo, el obispo en este caso, utiliza unos candelabros? El uno que tiene 2 velas y el otro que tiene 3 velas. Y entonces nos preguntaba por qué el sacerdote no lo utiliza. Bueno, muy bien, es una pregunta muy interesante y voy a tener que detener un poco toda la explicación que hemos estado siguiendo, porque ha sido la explicación de la liturgia tal y como es celebrada por un sacerdote, pero no por un obispo. Cuando el obispo celebra, hay algunas diferencias. Vamos a utilizar un video y esperamos que no nos lo corten y que podamos entonces un poco comprender qué exactamente es las diferencias entre cuando celebra un sacerdote y cuando celebra un obispo. No hemos visto tampoco el capítulo sobre las vestimentas. Vamos a entrar en ese capítulo de las vestimentas, pero es muy importante que comprendamos justamente esta pequeña diferencia que se nota inmediatamente cuando celebra un obispo, que bendice o utiliza estos candelabros que se llaman diquirion y triquirion. Diquirion, el 2 veces del Señor, 2 veces Señor, y el triquirion, el 3 veces Señor, llamémoslo así. Voy a colocar para que ustedes puedan ver. Obviamente está en ucraniano, pero van a poder ver. Наші імені Твого ради. Благослови, владико. Bendice, Señor, dice. Благословенне царство Отця і Сина. Justamente lo que nosotros habíamos indicado, tomar el evangelio con sus manos y bendecir en forma de cruz. Pero cuando un obispo está celebrando, el obispo está afuera, en el trono, que en este caso es la forma rusa, la forma rusa es en medio de todos ellos. Y desde ahí el obispo bendice. В мирі Господу помолимо. Para que se haga la primera letanía, la primera petición que se hace y que sigue el obispo desde fuera, mientras que se están haciendo las antífonas que, como ya habíamos explicado al inicio de una liturgia, tienen que ver con los salmos, con las oraciones preparatorias. Y todo esto pues se hace intercalando algunas letanías pequeñas que se hacen pequeñas. En este caso el diácono que está afuera está haciendo la gran letanía. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо. Inmediatamente vamos a pasar en el video para que ustedes puedan ver justamente este uso de el diquirion y triquirion, pero primero en la pequeña entrada. ¿Se acuerdan que les decía? Hay pequeña y hay grande entrada. El diácono junto con el sacerdote hacen las postraciones, besan el altar e inmediatamente se pide bendición al celebrante principal, al obispo, y obviamente toman inmediatamente el libro de los evangelios, que representa a Jesucristo, su palabra, que va a salir al mundo para estar en medio de los hombres y luego regresar nuevamente al santo altar de Dios. Los sacerdotes también se preparan para salir, ya ha salido el evangelio, e inmediatamente vamos a ver la pequeña entrada con la procesión de los sacerdotes que van con el evangelio. Los obispos, en este caso, los celebrantes, están aquí
sentados esperando que pase inmediatamente el Santo Evangelio. Ustedes ven que el sacerdote, como les decía, hace la señal de la cruz y besa el Evangelio. He repetido nuevamente para que ustedes puedan ver, porque la imagen parecía que fallaba. E inmediatamente vamos a ver cómo se inicia la procesión, la pequeña entrada, mientras los jerarcas están fuera, sentados en las respectivas sillas, llamémoslo así, tronos, donde están esperando que salga el Santo Evangelio. Entonces vamos a ver inmediatamente la procesión. Y vemos cómo todos los sacerdotes salen solemnemente. Algunos acólitos y diáconos llevan el diquirium y triquirium, que vamos a ver justamente ese significado, es la razón de la pregunta que me hicieron, y sale el evangelio, el evangeliario, para ser colocado enfrente de los celebrantes. Aquí estamos viendo el diquirium y triquirium, los dos objetos que llevan estos acólitos, y se los entregan ahora inmediatamente al celebrante principal. Se colocan ahí, él bendice con su mano. Estamos viendo cómo el diácono levanta el evangeliario, estoy señalando con el cursor, y va a pronunciar esa palabra que ya habíamos explicado, sabiduría. Mientras tanto se acomodan, los acólitos acomodan estas pequeñas alfombras que se llaman orlets, que tienen forma de águila. Estamos explicando la liturgia como ya hemos explicado, pero cómo la celebra un obispo, cuando un obispo está presente. Tenemos las puertas santas, las puertas reales, que están abiertas de par en par. Están los 4 evangelistas representados en las puertas santas. Suele estar siempre los 4 evangelistas y la anunciación. Y vamos a escuchar, voy a colocar en voz alta lo que va a decir el diácono, que dice sabiduría, y le entregan el diquirium y triquirium, ahora le entregan al celebrante principal. El celebrante principal, en medio de todos los fieles, tiene su trono, y desde ahí él bendice con este diquirium y triquirium, estos 2 candelabros que representan las 2 naturalezas de Cristo, que Cristo es hombre y Dios, y los 3 representan la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendice a los 4 puntos cardinales. Exactamente igual lo hace también el celebrante en la tradición griega, pero con la diferencia de que lo hace propiamente desde el altar a un lado y entra nuevamente en el altar. Bendice a todo lado, indicando así que la bendición de Jesucristo es para todos. Recibe el bastón pastoral o báculo, hace su metania o reverencia ante el icono de Cristo y ante el icono de la Madre de Dios, e inmediatamente entra en el altar para celebrar los santos misterios. Ya ha entrado el Evangelio está sobre el altar, ha sido colocado por el diácono, y el sacerdote, el obispo en este caso,
hace la gran incensación. Espera que entren todos los celebrantes. Mientras tanto, se está cantando los himnos que acompañan justamente a la pequeña entrada. Sobre todo ese himno que todos conocemos: venid, adoremos y posternémonos ante Cristo, sálvanos, oh Hijo de Dios, que resucitaste de los muertos, te cantamos, aleluya. Igualmente, Quirion y Triquirion enfrente del celebrante, del obispo, le acompañan mientras él va haciendo la gran incensación, incensando el altar por delante y por detrás, por todo lado, significando que la presencia de Dios es adorada en el mundo entero y pasa a la pequeña mesa o prótesis donde están los santos dones preparados que van a ser consagrados y transmutados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego nuevamente sale desde la prótesis, e inciensa lo que se llama el trono, el lugar de la sede de Cristo, que ocupará él en nombre de Jesucristo. Y ven estos candelabros que yo les estoy indicando, Liquirion y Triquirion. Este es el Triquirion, que acompaña como la bendición de Jesucristo, hombre y Dios, y la bendición de la Santa Trinidad. Salen ahora los diáconos y le colocan un poco más de incienso y sale por las puertas santas inmediatamente el celebrante para incensar inmediatamente primero al altar, luego a Jesucristo nuestro Señor, que está en el iconostasio, luego inmediatamente a San Juan Bautista. Los celebrantes o concelebrantes que están dentro también hacen la veneración del santo altar. Luego se inciensa a la Santísima Madre de Dios y luego al titular del templo o el ícono de devoción. Luego se coloca nuevamente en el Orlech, en el centro, e inciensa a los fieles y a toda la iglesia, significando que cada uno de los fieles que asisten deben volverse también imagen del Dios invisible y que por lo tanto son también venerables, tanto en cuanto que se unan a la santidad de Dios. Vuelve a incensar nuevamente al ícono de Jesucristo, al ícono de la Madre de Dios, e inmediatamente entra dentro del altar, incensando el altar y a los celebrantes y concelebrantes de esta santa divina liturgia, y entrega inmediatamente el incensario al diácono. Bien, esto nos permite conocer un poco mejor la actividad distinta que hace, en este caso, el obispo cuando celebra, siempre acompañado de estos instrumentos que son propios solo y exclusivamente del obispo, que es el diquirion y el triquirion, un candelabro de 2 velas, cuando es el diquirion, que generalmente se lleva en la mano izquierda, y el triquirion, que se lleva en la mano derecha, que representa las 2 naturalezas de Cristo y la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el cual se bendice. Siempre se bendice con las 2 manos. Y se hace este gesto, que es cruzarlo. ¿Por qué? Porque la bendición es una bendición total. Solo el obispo puede dar una bendición plena, total, porque él posee el sacerdocio en plenitud, del cual participan los sacerdotes que dependen de él. Es decir, en la jerarquía, en el grado
que existe en la iglesia, los obispos siempre recibieron el sumo sacerdocio dado por Jesucristo, transmitido por Jesucristo, y ellos, a su vez, lo hacen participar a los sacerdotes que son delegados del obispo. Nunca pueden estar separados sin obispo. No existen sacerdotes sin obispo. Eso no hay, a menos que sean falsos sacerdotes. Y inmediatamente vamos a ver en el mismo video cómo se pasa a otra oración, que es la que generalmente muchos recuerdan en la liturgia porque es la más llamativa, que es cuando clama el sacerdote: oh Señor, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra. Y sale justamente a bendecir después que se han cantado el gran cántico de el santo. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal. Cuando se ha cantado 3 veces y se ha bendecido el evangelio dentro del altar, es cuando el obispo, solo el obispo, sale y bendice con diquirium y triquirium. Ahí tienen, en la tradición eslava o la tradición rusa, no se bendice con el diquirium y triquirium, sino solo con el diquirium, con las dos naturalezas y con la Santa Cruz. Y el obispo no canta, sino solo repite muy simplemente. Прийди і подивись на виноградник цей, і утверди його, бо його насадила правиця твоя. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra. Y bendice a los 3 sitios o 3 lados contrarios al altar, significando la bendición de Jesucristo en el mundo entero. Los de tradición griega van a hacer esta misma bendición, pero con el diquirium y triquirium. E inmediatamente vamos a pasar, para que ustedes recuerden, el momento en el cual en cambio se prepara el antimencio, que es este pañito, este mantel, el cual se abre sobre el altar para que pueda celebrar el sacerdote, y que después de la lectura del Santo Evangelio se va a abrir. Vamos a colocar primero la lectura del Evangelio para que ustedes lo puedan ver. Зверталися до тебе. Como ven, también Благослови, блаженніший владико, благовістителя святого, славного і всехвального апостола і євангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного і всехвального апостола і євангелиста Матфея нехай дасть тобі слово благовістити силою великою на сповнення Євангелія, улюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. acabamos de ver que el diácono justamente recibió la bendición para que pueda ser leído la lectura del santo apóstol y evangelista Mateo, dice. Y evidentemente proclama su nombre, y el obispo desde dentro, desde lo que se llama la cátedra, inmediatamente el trono, él bendice para que pueda leer el Премудрість, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Мир всім. sea con nosotros. Від Матфея Sabiduría. святого Євангелія читання.
Душам тіло є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє Conocemos буде que se hace світлим. la lectura para que Коли ж око las твоє personas буде puedan escuchar el нечистим, Santo то Evangelio. і все тіло твоє Con esto темним nos queda буде. claro que el uso del diquirium y el triquirium, estos dos candelabros, es utilizado en varias partes en el momento en el cual celebra el obispo. Pero claro, depende de la cantidad de acólitos, de ayudantes, porque las celebraciones se hacen muy solemnemente, muy solemnemente. No quería dejar de explicar justamente esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente les ha llamado la atención a algunas personas que ven nuestra liturgia y ven que este servidor o cuando es un obispo que celebra, sale y bendice con el diquirium y triquirium. No lo hace así el sacerdote. Y voy a mostrarles inmediatamente la otra parte, que es la parte donde está también el sacerdote abriendo el antimenso. Aquí ustedes pueden ver que su beatitud, así es como se trata al metropolita Epifani, que es el líder de la iglesia ucraniana bajo la aprobación de Constantinopla. El diácono ha terminado de hacer las últimas oraciones. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Y cuando termina el diácono de hacer esas oraciones, el celebrante va a abrir el antimencio para poder iniciar la parte sacrificial de la liturgia. Y aquí estamos viendo cómo abre el antimencio mientras se hace la conmemoración de los catecúmenos o de los vivos y de los muertos. Y aquí está este mantelito, este pequeño mantelito que tiene una importancia muy grande porque es la aprobación, la autorización para poder celebrar los divinos misterios sobre un altar. Muchos de estos pequeños mantelitos contienen, colocados en la parte de atrás, unas reliquias justamente de los santos mártires que santifican el lugar también donde va a venir el santo de todos los santos, el principal santificador, que es nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y evidentemente el celebrante va a bendecir con una pequeña esponja que está dentro, que permite la limpieza o la purificación de cualquier partícula que quede del cuerpo y de la sangre de Cristo. Me la besa y deja ahí la esponja y luego venera el santo antimencio. Todo esto es para que tengan claridad ustedes en que muchas cosas que también hace el sacerdote las hace el obispo, pero se hace con mayor solemnidad. Luego, por último, quiero solamente ayudarles a recordar lo que ya hemos visto en la celebración, la conmemoración, es decir, el recuerdo que hace el obispo de otros obispos, sobre todo de aquellos que son sus superiores o aquellos que están en la jerarquía primero. Vamos a ver la conmemoración realizada por tu beatitud, el metropolita de Kiev y de toda Ucrania, Epifanio. Vemos la parte de fuera del monasterio de San Miguel de Kiev, este gran y santo monasterio en la ciudad de Kiev, donde está celebrando el metropolita Epifanio, que fue la celebración que se hace un domingo. Vemos nuevamente el pequeño que aparece siempre acompañando
пом'яне ya está Господь у preparado, царстві своєму завжди нині і tiene повсякчас, Santa і на віки el віків. vino sin consagrar todavía, pero que va a ser consagrado y él ahora lo toma y conmemora a los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa. Святіших патріархів православних, архієпископа Константинопольського і Нового Риму, Вселенського патріарха Варфоломія, Олександрійського Феодора, Антіохійського Йоанна, Єрусалимського Феофіла, Російського Кирила, Сербського Іринея, Румунського Даниїла, Болгарського Неофіта, Грузинського Ілію, блаженніших митрополитів архієпископів, Кіпського Хризостома, Елатського Іреніма, Польського Саву, Албанського Анастасія, чеські земелі Словаччини Como Ростислава, ven, ustedes y van Vladico, escuchando cómo Високопреосвященнішого conmemora a los Агапіта, principales, grandes архієпископа metropolitas, primero Вишгородського, patriarcas, luego нехай metropolitas пом'яне Господь Бог у de la царстві Iglesia своїм, en varios завжди sectores, нині і sitios del mundo, повсякчас, і на y віки toma віків. los santos, en este caso el santo cuerpo de Cristo, esto es el discos, y lo lleva dentro del altar. Me equivoqué diciendo que era el cáliz, es el discos donde está el cuerpo de Cristo. Y luego otro de los obispos concelebrantes hace la conmemoración de él. Владикою Отця нашого Епіфанія, Nuestro блаженнішого митрополита Епіфанія, Київського і всієї України, todo Ucrania, і Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря, священного архімандрита, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, conceda і на paz, віки salud, віків. salvación, visitación. Преосвящених митрополитів, архієпископів і De todos los єпископів metropolitas, православних, arzobispos, священство, дияконство, весь монаший чин, Monjes, Богом бережену monjas, Україну нашу, de nuestra владу iglesia військо і ucraniana, en всолюдність este caso, її, dice почесних і повік незабутніх, фундаторів, жертводавців та будівничих, святого храму і монастиря цього, братії святого монастиря цього, тих, хто навчає і навчаються тут, тих, хто трудиться тут і співають, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на Se віки acuerde de ellos en su reino, віків. eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente ustedes van a ver que se toman los santos dones. Se los inciensa y se los cubre, recordando el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, tal como está representado en el antimencio, y se lo venera. Voy a saltar a la parte siguiente, y es cuando nuevamente toma el diquirium y triquirium y va a salir y decir el metropolita: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. До неба піднесімо серця. Elevemos nuestros corazones. Y luego dice: los tenemos al Señor. Дякуємо Господеві. Quienes ya conocen nuestra liturgia y han participado en nuestra liturgia verán que hay una pequeña diferencia, porque los eslavos utilizan el diquirium y triquirium también para bendecir, ¿no? Esta parte sobre todo, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros en la tradición griega
no utilizamos el diquirium y triquirium, sino solamente la Santa Cruz, ¿no? Y la mano del celebrante que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros y con tu espíritu, ¿no? Y estas oraciones iguales se mantienen exactamente igual, tanto en la tradición oriental como en la occidental. Vamos a dejar ya esta parte, no vamos a entrar más en lo que es la liturgia celebrada por el obispo. Haremos aclaraciones a lo largo de nuestra enseñanza. Solo quería tocar este tema del uso del diquirium y triquirium, que es unos instrumentos, unos candelabros que tienen una representación muy grande y sirven para bendecir. Igualmente el sacerdote y el obispo utilizan su mano, como ya lo hemos dicho muchas veces, o haciendo esta posición de los dedos para bendecir. Solo el obispo bendice con las dos manos, ¿no? Y bendecir con las dos manos significa una bendición completa, por delante, por detrás, por los lados, una bendición que cubre absolutamente todo lo creado. Y esta es la posición que se ha utilizado a lo largo de los siglos en el cristianismo para representar, como yo ya les había mostrado en alguna ocasión, que en la mano está unas letras que ocultan el nombre de Jesús, porque en estas manos estamos con el nombre de Jesús bendiciendo, tal como dice San Pablo: nadie puede bendecir si no es en el nombre del Señor. Quiero continuar inmediatamente a la explicación dentro de lo que ya estábamos haciendo, que habíamos terminado de ver justamente la entrada y el encuentro que tiene el sacerdote al dejar los santos dones en el altar, y inmediatamente se sale el diácono a hacer una letanía, la letanía de las ofrendas. Pero vamos a continuar. Quiero solamente responder entonces. Aquí dice Vladica: buenas tardes. Durante la divina liturgia del domingo se veía unos fieles que venían a recibir de rodillas algún tipo de bendición mientras usted estaba adentro en el altar. En la liturgia de este domingo tuvimos la bendición de recibir a algunos fieles que han podido venir haciendo el esfuerzo y viniendo en taxi. Como sabemos, el domingo no es posible la libre circulación de autos, pero ya hay fieles que están viniendo porque sienten esa necesidad de confesarse y de poder comulgar. Como llegaron cuando ya se había iniciado la liturgia, fueron confesados por el obispo Abraham. El obispo Abraham desde fuera les dio la confesión y así estaban preparados para poder comulgar el santo cuerpo y sangre del Señor mientras yo continuaba en la celebración. De hecho, en muchas liturgias ortodoxas, mientras hay un celebrante, puede haber un sacerdote fuera también confesando. No es muy común, pero suele haber en caso de necesidad. Continúo la explicación entrando en la otra parte, que es la oración de la paz. El diácono, que tal como hemos estado ya siguiendo la liturgia, que ya ha dejado el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar sin que todavía sean consagrados, ¿no? El sacerdote sale y dice: la paz sea con vosotros y con tu espíritu. Inmediatamente el diácono dice: amémonos los unos a los otros para que confesemos de unánime acuerdo, es decir, para que todos juntos, estando de acuerdo, confesemos la Santa Trinidad. Y todos los fieles dicen: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trinidad consubstancial e indivisible. Entonces, en este momento, justamente cuando ya se han dejado los dones en el altar, se hace y se cumple con uno de los requerimientos que Jesucristo mismo pidió. No puedes acercarte al altar de Dios si antes no te has puesto de a buenas con tus hermanos.
Y en ese sentido no quiere decir intercambiar la paz, porque hay la costumbre occidental de darse la mano, ¿no? Más que eso, no se trata de saludar a la otra persona, no es solamente tener una actitud amable de uno con otro o de intercambiar, como dicen algunos, el beso de la paz, el ósculo de la paz. No es solo eso, sino que el beso de la paz, primero, es una de las partes más antiguas de la liturgia, llegando desde tiempos de los apóstoles, y en los primeros siglos los fieles se daban el beso de la paz. En ese entonces no era en la mejilla, era un beso que se comunicaba incluso en la misma boca, ¿no? Esto había una costumbre. Pero este símbolo de unidad y de amor era para pedir a Dios que ya que estamos bien entre nosotros, verdaderamente haya una unión entre todos. El obispo generalmente daba el ósculo de la paz al diácono primero y el diácono salía a distribuir ese beso inmediatamente a otros, ¿no? Aunque haya cambiado la forma exacta de darse ese beso de la paz, la Iglesia sigue utilizando este gesto de invitar a la paz como una especie de preparación para poder verdaderamente ofrendar. Vuelvo a repetir, tal como el Señor dijo en el Evangelio, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto está en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por lo tanto, en la liturgia, darse la paz era restablecer la paz mía personal con Cristo y por Cristo con todo ese cuerpo que es la Iglesia, donde nosotros decimos debemos amarnos los unos a los otros. Y no solamente amarnos, sino tener también una sola mente, un solo espíritu, una sola manera de confesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no muchas maneras. La Iglesia siempre ha reconocido la necesidad de que las comunidades compartan ese mutuo amor, primero queriéndose entre las personas y segundo haciendo el bien por ellas. Ya desde los primeros libros que aparecen en la iglesia primitiva, que es uno de ellos la Didache o la Didaqué, como se quiera pronunciar, ya se les pide en la Didache: no permitan que alguien traiga disputas a nuestras asambleas y no le permitan participar hasta que se haya reconciliado para que su sacrificio sea sin mancha. Por lo tanto, podemos considerar y podemos saber muy bien que el sacrificio eucarístico no solamente es la oportunidad para venir a pedir, Diosito, Diosito, dame, concédeme, ayúdame, sino para que haya una verdadera comunión, no solamente con Cristo, que es recibir su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, sino con todos aquellos que también son parte de esta comunidad cristiana. No se puede vivir el cristianismo en aislamiento. Incluso algunas personas me dicen: es que yo tengo vocación a ser monje solitario, yo quiero irme a vivir pero lejos de la gente porque la gente a mí me apesta. Entonces esa persona no tiene vocación. Lo que esa persona tiene es un egoísmo inmenso que quiere disfrazarse de religioso, de cura o de monja. Esas personas no tienen vocación. Las personas que tienen vocación son aquellas que aman profundamente llevarse bien con todo el mundo, que les gusta estar con la gente, que les gusta hacer el bien a la gente, repartir lo que pueden a la gente, estar con la gente. Y después de eso, viendo que oran tan profundamente por la gente que ya no les alcanza el tiempo, deciden cortar con sus ocupaciones del mundo para dedicarse solo a vivir solos, orando por los demás.
Yo podría decir que los monjes son aquellos que están más todavía metidos en la realidad del mundo, porque oran, como decía San Siloán de Monte Athos, oran y lloran por el mundo. Y por eso él o ella, las personas espirituales, son edificados, perdonados, transformados, salvados, pero toda esa obra de redención de Cristo ocurre dentro del cuerpo de la iglesia, de la comunidad. Y por eso el respetar a los líderes de la comunidad, que son el clero, que nos iluminan, que nos ayudan a través de la Eucaristía, todo eso verdaderamente, tal como nos recuerda San Pablo, los miembros de una comunidad dividida que reciben los misterios sacramentales no para su salvación, si es que ellos no lo viven bien, sino que va a ser su juicio y su destrucción si es que no saben vivirlos. Primera de Corintios 11, 17 al 31. Les invito a que lean esto tan hermoso. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 31. Así que debemos apreciar la naturaleza corporativa de la iglesia, ser cuerpo. Y ahí entonces entenderemos el verdadero significado de la paz. Cuando el diácono sale y dice, la paz sea con vosotros, o el sacerdote, o cuando bendice, es para que tengamos la capacidad de tener a Cristo en nosotros y ese Cristo resucitado se vuelva vida constante en nuestras comunidades, en nuestras personas que nos acompañan. El diácono entonces viene y hace lo que se llama la letanía de la paz, pide por la paz. E inmediatamente, después de que todos han intercambiado un saludo de paz, en el sentido de que dice amémonos los unos a los otros, nosotros no tenemos ese pasar de un lado al otro bajo ningún aspecto, sino simple y sencillamente, inmediatamente el diácono dice, las puertas, con sabiduría estemos atentos. Y uno dice, las puertas, ¿qué puertas? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué está refiriéndose? Y es que no debemos olvidarnos que la liturgia que nosotros celebramos tiene su origen justamente en tiempos de la iglesia naciente, de la iglesia que comenzaba. Y lo más peligroso que existía para un cristiano en época de el Imperio Romano era asistir a la liturgia, porque la liturgia era prohibida, prohibidísima, por eso tenían que esconderse. Para el Imperio Romano, para la ley, los cristianos no debían existir, era una secta que creían en un hombre que se había vuelto Dios, y ese hombre además lo compartían en pan y vino, que ellos se lo comían, ¿no? Es decir, ellos interpretaban como una cosa terrible. Y cada cristiano que sabía que había liturgia en algún lado, cuando iba, sabía que se estaba arriesgando a caer en la prisión, a tener que ir al exilio, o a la esclavitud, o a la muerte. Por eso los primeros cristianos durante los 3 primeros siglos del cristianismo se multiplicaron a precio de sangre, porque ellos adoraban al único y verdadero Dios bajo ese temor y presión, tanto que dejó marcas en la vida litúrgica como un recuerdo de esa separación que existe entre el mundo y la iglesia. No puede haber una mezcla de mundo y de iglesia. Y por eso también el diácono decía, las puertas, es atentos, ya va a venir la parte solemne de la liturgia, cierren bien las puertas, que nadie más entre, que los que estamos aquí seamos solos los únicos que somos parte de esta comunidad de iniciados, esta comunidad que han sido perfeccionados por la sangre de Cristo. Por eso también al inicio del cristianismo había un oficio que se llamaba el eclesiarca. En el canon 24 del Concilio de la Odisea se menciona ya este oficio desde el siglo IV, y el eclesiarca era un hombre, una persona de la iglesia que tenía como misión
estar de pie en las puertas y examinar quiénes ingresaban. No es que era un club privado, no, pero debían cuidarse. Y cuando llegaba el momento en la divina liturgia en que tenían que asegurarse que la asamblea eran solo los que tenían que estar y que no habían intrusos, entonces el diácono exhortaba al que estaba en la puerta y le decía, las puertas, estemos atentos. Entonces, ¿por qué? Porque si la asamblea sufría una redada durante la Eucaristía, podían perderse las vidas de todos los presentes. Y dos veces pregunta, las puertas, ¿no? Hoy en día, evidentemente, no entendemos cuando el diácono dice esto y no sabemos a qué se refiere. Ahora ya probablemente usted que me está escuchando está entendiendo por qué se dice. Pero inmediatamente en cuanto termina esta petición del diácono, una vez cerradas las puertas, se reza el credo niceno-constantinopolitano, es decir, que fue aprobado por el Concilio de Nicea y confirmado por el Concilio de Constantinopla. Por lo tanto, quiero terminar colocándoles un video de la liturgia de la parte inmediata cuando se comienza a decir el credo y ya el día de mañana continuaremos con la explicación de esa oración tan perfecta y tan plena que es el credo. Así que voy a ponerles inmediatamente la imagen del video sobre el sacerdote que ya teniendo los santos dones sobre el altar, toma el velo, ¿no? El aer, como le llamamos nosotros, y lo mueve, lo agita un poco sobre los santos dones, significando el Espíritu Santo, y declara en voz alta, obviamente vamos a escucharlo en rumano, al credo, que es el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Nació y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En ese momento se doblan el velo y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. A veces en esta parte, justamente, el sacerdote puede hacer sonar unas campanillas para dar a entender claramente de que Cristo ha resucitado y continúa el resto del credo. Estamos viendo al diácono que queda fuera y quedando fuera sigue animando a la gente a decir el credo mirando al pueblo, ¿no? Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo hace la señal de la cruz, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo futuro. Amén. Inmediatamente después de haber dicho el credo, dice, estemos levantados bien, les anima a todos los fieles, estemos con temor y atentos para ofrecer en paz la santa oblación. Hemos llegado al punto más clave de la liturgia, en el cual se va a ya iniciar la oblación o el sacrificio entregado a Cristo al cielo por medio de Jesucristo nuestro Señor.
no hay ninguna diferencia con el credo de la Iglesia Católica Romana, y voy a explicar en qué sentido. En el sentido que la Iglesia Católica utiliza otra versión que se llama Credo de los Apóstoles, que es una versión resumida, una versión cortita, por hacer todo bastante más rápido siempre. Y en esa versión corta lo que hacen ellos es, tal como dice el nombre, lo acortan, lo quitan. La versión que nosotros hemos usado es una versión que también la tiene la Iglesia Católica, pero no les gusta utilizar a muchos sacerdotes porque les parece muy largo y aburrido. Esto es lo más triste. Y hay sí una diferencia, una que es referente al Espíritu Santo, y es que cuando dice creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Esto es la versión ortodoxa. La versión católica romana le agrega una partícula, una parte que es herética, que es equívoca, y que dice creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Eso ya es otra explicación bastante más larga teológica, pero sí puedo decirte que es una diferencia bastante grave en eso. Pero ellos también tienen el mismo credo que tú nos has escuchado, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa, pero no les gusta utilizarlo, les gusta usar una versión más corta que le llaman Credo de los Apóstoles, le dicen ellos, para decir que es más antiguo, pero en realidad es un credo más básico, ¿no? Y evidentemente no tiene todas las particularidades que se definieron por decisión de todos los cuerpos de la Iglesia, tanto en el Concilio de Nicea como en el de Constantinopla. Así que esa es la razón. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les guarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo.